Saludos. Hoy tenemos sobre la mesa un guión que es pura dinamita. El capítulo 443 de Sueños de Libertad. Pura dinamita, sí. Un polvorín, vamos. Es que es un polvorín con 3 mechas encendidas que están a punto de cruzarse. Por un lado, una boda que se organiza en cuestión de horas. Que ya de por sí suena a desesperación más que a romance. Totalmente. Por otro, el hundimiento de un patriarca que ve cómo el trabajo de su vida, pues, se desmorona. Y finalmente, un intento de resurgir de las cenizas. Claro, el título de la serie es Sueños de Libertad, pero lo que vamos a analizar hoy parece más bien una crónica de decisiones tomadas contra la pared. Es una forma perfecta de plantearlo. Nuestra misión será descubrir si los personajes están realmente buscando esa libertad o si, sin saberlo, están construyendo sus propias prisiones. Es que eso es lo potente de este guión. Examina cómo la presión, los secretos, el miedo, nos llevan a tomar decisiones que confundimos con actos de liberación, cuando en realidad son el primer ladrillo de un nuevo muro. Pues vamos directos al epicentro del terremoto, la boda de Begoña y Gabriel. Venga. No es algo que lleven meses planeando. Es una decisión de ahora para ahora, de casarse ese mismo día. Una locura, vamos. Cuando su amiga Luz le pregunta por qué tanta prisa, Begoña le da una respuesta muy poética. Necesita empezar ya el resto de su vida. Claro, la versión romántica. Y siente que la sombra de su excuñado Andrés no para de ponerle palos en las ruedas. Pero, ¿es realmente una huida hacia adelante o simplemente una huida? Ahí es donde el guión juega de forma brillante con las apariencias. La justificación de Begoña es la que cualquiera querría creer, ¿no? La narrativa del nuevo comienzo. Claro. Pero la realidad, como suele ocurrirte, es mucho más terrenal y muy urgente. El guión no nos la revela a través de Begoña, sino de Gabriel, en una confesión a la desesperada. Para conseguir un testigo, además. Exacto. Le dice a Tasio la verdadera razón, la bomba de relojería que lo activa todo. Begoña está embarazada, está esperando un hijo mío. Y de repente, ¡puf! El sueño de libertad se convierte en una jaula de necesidad. Claro, eso lo cambia absolutamente todo. Ya no es un acto impulsivo de amor, es una maniobra de control de daños. Totalmente. Y lo fascinante es cómo el guión utiliza la búsqueda de testigos para mostrarnos todo el espectro moral del entorno. Es como un test de lealtad. Sí, es una herramienta narrativa muy inteligente. Tienes a Luz, la amiga pragmática, que acepta ser testigo, pero no sin antes poner en duda la decisión. Con esa mirada que dice, sé que aquí pasa algo más. Eso es. Luego está el choque frontal con Luis, el hermano de Andrés. Su negativa es rotunda, una cuestión de honor familiar. No puedo hacerle algo así a Andrés. La lealtad de sangre por encima de todo. Y finalmente, Tasio. Él es el que se convierte en cómplice, el que cede ante la presión del secreto. Su sí no es un sí de alegría. No, para nada. Es un sí de resignación. Cada reacción nos define un personaje a la perfección. Y todo esto va subiendo de intensidad hasta que Luis, carcomido por la culpa o la lealtad, decide que no puede quedarse de brazos cruzados. Que tiene que hacer algo. Va a buscar a Andrés y se lo cuenta todo. La reacción de Andrés es puramente visceral, no hay un segundo de duda. Sale disparado con una frase que es puro melodrama del bueno. ¿Cuál era? Tengo que impedir que Begoña cometa el error más grande de su vida. Madre mía. Y ahí el guión nos da una lección de cómo crear una tensión insoportable. Utiliza una técnica clásica, el reloj en marcha, el ticking clock. Exacto. A partir de ese momento la narración se parte en dos. Vemos por un lado a Begoña y Gabriel en el juzgado, con la ceremonia avanzando. Y por otro, a Andrés corriendo a la desesperada. Claro. Como espectador, la pregunta ya no es qué va a pasar porque sabemos que la colisión es inevitable. Sino si llegará a tiempo. Y sobre todo, ¿qué pasará un segundo después de que abra esa puerta? Es un gancho magistral. Es un cliffhanger de manual, desde luego. Y mientras esta bomba de relojería personal está a punto de estallar, el guión nos muestra que hay otra crisis, más silenciosa pero igual de profunda, en Perfumerías de la Reina. Sí, en paralelo. Pasemos a Damián de la Reina. Mientras unos corren para detener un futuro, él siente que ya no tiene futuro por el que correr. Esa es una transición perfecta, porque el drama de Damián es el reverso del de Begoña. Ella actúa para forzar un futuro.
Él se ha rendido porque cree que se lo han robado. ¿La venta de la empresa a los franceses? No es solo un cambio de propietario, es un cataclismo cultural. Y nos lo ilustran con una escena casi cómica, pero muy reveladora. La del párroco, don Agustín. Esa misma, enfrentándose a la nueva directiva, Claude, por su indecorosa indumentaria. Que es una forma genial de mostrar el choque entre la España profunda, tradicional, y esa nueva ola europea que llega. Totalmente. Al principio Claude no entiende nada. Cree que son exageraciones. Pero el encontronazo con el cura es una bofetada de realidad. Y es interesante cómo reacciona. No se atrinchera, sino que busca una aliada en Marta de la Reina. Sí, y le dice algo como: hoy he entendido que solo tratabas de advertirme. Es el nacimiento de una alianza pragmática para sobrevivir. Exacto. Y ahí vemos la diferencia entre adaptarse y romperse. Marta y Claude se adaptan. Pero el patriarca, Damián, se ha roto. Ha fusionado de tal manera su identidad con la empresa que sin ella siente que él mismo ha dejado de existir. Ya no es Damián de la Reina, es solo Damián. Las palabras de Manuela, una empleada adigna, son escalofriantes por su sencillez. Dice que tiene miedo de que se deje ir. Se ha convertido en un fantasma en su propia casa. Pero a ver, ¿es realmente una tragedia inevitable o hay también una dosis de orgullo herido, de autocompasión? Porque su familia sigue ahí luchando. Es una buena pregunta. Digna, la matriarca de la otra familia, intenta sacudirle. Usa una partida de ajedrez como metáfora. Le dice que tiene que seguir luchando por el espíritu de la empresa, que son ellos. Y la respuesta de él es demoledora. Yo ya he perdido todo lo que me hacía feliz en esta vida. ¿No es una postura un poco egoísta? ¿Rendirse cuando otros dependen de él? Es una pregunta muy pertinente. Desde un punto de vista psicológico, lo que Damián experimenta es una pérdida de identidad. Él no era un empleado, era el creador, el patriarca. Claro. La venta de la empresa no es un fracaso económico, es un fracaso existencial. Se siente castrado simbólicamente. O sea que el ajedrez es la metáfora perfecta. Perfecta. Él era el rey en ese tablero y ahora siente que le han hecho jaque mate y ha tirado las piezas. Su depresión no es solo tristeza, es el duelo por la persona que creía ser. Entiendo. Representa a toda una generación de hombres cuya valía estaba unida a su trabajo, a su capacidad de proveer y mandar. Sin eso, se sienten vacíos. Así que tenemos una jaula construida con un secreto y un embarazo y una prisión de melancolía y orgullo herido. El panorama no es muy alentador. No mucho, la verdad. Pero, como en toda buena historia, donde una puerta se cierra, a veces se abre una ventana. Donde un hombre ve el final de todo, otro, de su misma sangre, ve un comienzo. Hablemos de Joaquín. Joaquín es el contrapunto temático a Damián. Y es fundamental para que el capítulo no sea completamente desolador. Desde luego. Ambos sufren la misma pérdida, la caída del negocio familiar. Damián, que lo tenía todo, se hunde. Joaquín, que fue despedido y no tenía un gran poder, decide que si le han quitado su sitio, se construirá uno nuevo. Exacto. Monta un modesto negocio de embalajes. Es la resiliencia en estado puro. Y lo que me parece más potente de su trama es que, mientras Damián se aísla, Joaquín se ve arropado por los suyos a pesar de que todos lo están pasando mal. Claro. Su historia no es la de un héroe solitario, es la de una red familiar que se activa en los peores momentos. Los gestos son pequeños pero enormes en significado. Absolutamente. Su hermano Luis, el mismo que estaba tan preocupado por la lealtad a Andrés, se disculpa por haber dudado de él y le ofrece dinero. Que ya es un gesto. Y su madre, Digna, no solo le da su parte de una herencia, sino que, en un acto de humildad y amor inmenso, se ofrece a trabajar para él. Y él, para devolverle la dignidad, la contrata. Es precioso. Es un momento muy bonito. Y finalmente su mujer, Gema, que en lugar de un gran regalo, le lleva una foto de la familia para su nueva y mísera oficina. Son los cimientos sobre los que él va a reconstruir su vida. Esto nos lleva a una idea clave que el guión plantea de forma muy sutil. Quizás la verdadera herencia de los de la Reina no era la fábrica de perfumes. Sino ese espíritu emprendedor, esa capacidad de empezar de cero. Y parece que solo uno de ellos, Joaquín, ha entendido cuál era el verdadero legado. Es que para Damián el negocio era un fin en sí mismo, era su identidad. Para Joaquín el negocio es un medio. Su identidad reside en su capacidad para crear, para sacar adelante a su familia. Claro, es una diferencia fundamental. Por eso, paradójicamente, al ser despedido, Joaquín es el único que encuentra una verdadera libertad.
La crisis lo libera de la sombra de su tío, de las expectativas familiares, y le obliga a ser dueño de su propio destino. Su historia es el único sueño de libertad que parece hacerse realidad en este capítulo. Sí, es el único. Está a punto de ser dinamitada por la verdad. Una empresa en plena crisis de identidad, con un patriarca que ha abdicado. Y una nueva alianza de mujeres que intentan navegar la tormenta. Y por último, esa pequeña semilla de esperanza, un negocio que nace de las ruinas del imperio familiar. Y para que no nos relajemos, el guión nos lanza un último cebo. Justo al final nos muestra una ráfaga de escenas futuras. Las consecuencias directas, sí. Begoña llorando por una maldita carta, la noticia de que Andrés ha desaparecido, nuevos conflictos. Nos está diciendo, si creéis que esto ha sido intenso, esperad a ver la factura que van a tener que pagar todos. Lo que nos devuelve a la pregunta con la que empezamos, pero ahora con mucho más contexto. El título de la obra es Sueños de libertad. Ajá. Pero después de analizar este capítulo a fondo, parece que la historia trata más bien de cómo en la búsqueda desesperada de esa libertad, los personajes acaban construyendo jaulas mucho más sofisticadas y difíciles de escapar. Sin duda. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿cuántas de estas decisiones son realmente el principio del resto de sus vidas? ¿Y cuántas son en realidad el principio del fin?